Bueno, antes que nada, hola a todo este mundillo fanático de las nuevas tecnologías, de la realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida en general, el mundo del gaming. Eh, Nada, les doy la bienvenida a este segmento del VR Day. La verdad que un honor estar frente a esta cámara y ser parte al lado de toda esta gente tan genia que es parte de este evento. Bueno, nada, ser parte del VR Day y ser parte de WADE, que es sede en Buenos Aires de este evento. Antes que nada me presento, soy Álvaro Guisolfo, yo soy diseñador gráfico de la FADU, de la UBA. En realidad mi título dice que soy diseñador gráfico, hoy en día es full time docente y tutor universitario. Tuve mi paso por el diseño web, tuve mi paso por el desarrollo web, tuve mi paso ahí nomás por escribir un libro, escribir varios artículos para una editorial. Eh, Laburo en universidades, básicamente. Estuve trabajando en Digital House, estuve trabajando en el ISEC, estoy trabajando en la Universidad de Palermo, estoy trabajando como docente y como profesor adjunto en la UBA, en la FADU, en cátedras de diseño UX, de proyectos audiovisuales interactivos, que es básicamente realidad aumentada, realidad extendida en general, tipografía, diseño gráfico por computación y por supuesto soy parte de WADE en todas lo que son materias relacionadas con diseño multimedia, con diseño de interacción y bueno, soy tutor de la tesis, justamente de la tesis TIF de diseño multimedia y de interacción. Siempre me gustó, me interesó lo que es la tecnología y el diseño UX. De hecho es en lo que más me sé defender hoy en día. Eh, y bueno, con el venir y la llegada de las nuevas tecnologías, entre ellas todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realidad extendida en general, me empecé a interesar cada vez más en esto. Eh, y me pareció interesante poder conectar un poco lo que es diseño UX con la realidad virtual y la realidad mixta en un punto que es los testeos de usabilidad. El campo o parte del campo del diseño UX que podemos aplicar a lo que es VR es justamente la parte de testeos de usabilidad, que bueno, ahora vamos a ver un poco, hacer una breve introducción, si no conocen o no saben muy bien de qué se trata esto. Bueno, vamos a hablar un poquitito de esto. La idea es básicamente empezar a conocer un poco sobre qué son los testeos de usabilidad, ¿no? ¿Qué es, para qué sirven, qué relación tienen también con lo que es la realidad virtual? Vamos a ver cuáles son los pasos para hacer estos testeos en realidad virtual o en realidad mixta, si no es lo mismo hacerlo en 2D o en mobile, por ahí cuestiones más conocidas por cualquier diseñador de interfaces, que en realidad mixta vamos a hablar del guión, también vamos a hablar de un poco de motion sickness, que bueno, ya más adelante vamos a introducir un poquito más de qué se trata eso, cuestiones de mareo. Vamos a hacer o a conocer también un poco sobre lo que es el cuestionario SSQ, que tiene que ver con eso. Y vamos a ver algunos ejemplos también de testeos de interfaces en dos dimensiones, algo un poco más básico, como para poder empezar a introducir el tema de los testeos, testeos de objetos y situaciones y testeos de interfaces, ya metiéndonos puramente en lo que es la realidad extendida. Así que sin más, vamos, si les parece, de lleno a arrancar con esto. Y para eso me pareció interesante empezar con un video que me gustaría que lo vean y principalmente que lo escuchemos. Uno, estoy haciendo lo mismo. Cero, No lo entiendo. 5, 10, 6. No comunica, ¿eh? A ver, cuelga, deja que llame ella. Yo no. Venga, Andrea, ahora Es que tú. no entiendo cómo hacer esto. A ver, inténtalo, es muy fácil. Porque el número no se mueve. Inténtalo. El número no se mueve. Y si apretas así, será Ya lo he probado antes, pero no. No está. Es que yo las pelis veía que hacían.
Claro, tío. Es que creo que... Pero que se tiene que mover el número. Porque si no, ¿con cuál se pica? A ver, espérate. Esto tiene que tener una palanca. Porque esto tampoco se mueve. Uy, ¿qué le pasa? ¿Ese teléfono funciona de verdad? No, no va, es de juguete. Escucha, tiene línea, mira, escucha. Vale, ahora explícame cómo va. No, otra vez, intenta. Va la última vez. ¿De verdad no se puede mover? Sí, a ver, esto es para algo. Esto tiene que estar Uy, pensado. pero no, Que lo va a arrancar, tío. Claro. O sea, esto está pensado Eso, para algo. claro, pero A lo mejor esto hay se que va poner... para abajo. Claro, porque hay que hacer pan. Entonces, 9. 3. ya, pero hijo, hay que marcar con uno. No, 3. Ah, claro. 1. Ah, eso sí, ¿no? Cero. Vale, acabo de entender. 5. 16. Tampoco era así, ¿eh? Se está comunicando otra vez. Pero descuelga el teléfono. Bueno, medio como que nos cambia el humor, ¿no? Después de ver este video. Las chicas tratando de aprender a usar un teléfono, en realidad tratando de aprender, más que a usar un teléfono, a comunicarse con alguien, ¿no? En este caso, el objetivo era comunicarse con alguien. La tarea más puntual que tenían que hacer era justamente llamar por teléfono, cosa que claramente no pudieron hacer, ¿no? Seguramente hay algunas personas que desconocen esta tecnología. Yo lamentablemente la tuve que conocer hace varios años atrás, y es una tecnología muy diferente a la de ahora, ¿no? La mayoría de las personas hoy en día no la conocen. Y un poco esto es lo que nos sucede cuando trabajamos con lo que es realidad virtual, realidad mixta, hoy en día, ¿no? Son tecnologías bastante nuevas, la mayoría de las personas no están acostumbradas a usarlas, por lo menos no como estamos acostumbrados a usar un teléfono celular, un mouse, ¿no? De computadora. Y me quedo con esta última palabra porque tenemos una anécdota súper importante de Jakob Nielsen. Por si no lo conocen, es una de las personas que yo creo que más sabe sobre usabilidad en el mundo, uno de los dioses de la usabilidad. Tiene doctorado en diseño de interfaces de usuarios, ciencias de la computación. Bueno, es el que escribió las reglas heurísticas de usabilidad, que en diseño UX utilizamos prácticamente a diario. Y tiene una consultora, es cofundador en realidad de la consultora Nielsen Norman Group, NN Group, junto con Donald Norman, que también es otro experto en usabilidad. Y voy a dejar también un videito, por lo menos una partecita. During our July virtual A ver UX si conference, Jakob Nielsen held a nos lo Q&A cuenta mejor de session. lo que puedo In contar. that session, features should we have? How do we support the Vamos a ver si application? podemos But we even need to traducirlo have how do we support the al español. application? But we even need to support people just being able to manipulate the user interface. And so this is very similar actually to how it was back in the 1980s when I did do early usability studies, and we had the first kind of commercially available graphical user interfaces with things like a mouse and all of that. And so at the time, Apple actually shipped the Macintosh with a little animation kind of introduction to how to use a mouse. But as you know, in any kind of computer training, some people get it out of the box, they get the training, and other people just get the computer without the training. And so people who would just walk up to a computer and see the mouse for the first time had no idea what to do. And actually, so some of these studies were like, people would use like, oh, this is like a remote control, click, make something happen. Or other people would like turn it around. This was like back this mouse which had like a roller ball, so it would use it like a track ball. And you also had these like very tentative mouse movements. So that is what we saw back in the days, and you had to teach people how to use a mouse before you could even get into studying the other things. And in VR, you're going to have similar problems, and you're actually in many ways going to have worse problems, because manipulating a virtual reality has many more degrees of freedom or degrees of complexity than using a graphical user interface. Because typically, things like scrolling, for example, right? You have 2 dimensions of scrolling. And actually for websites, we even like to say, scrolling up, down
Yes, scrolling Bueno, up, bien, down. vamos a dejarlo Scrolling por left ahí. and right. Después les voy a pasar esta presentación como para que puedan ver el videito completo. La verdad que es súper interesante, muy gracioso además como lo cuenta Nielsen. Es un capo, un genio. Pero bueno, entonces, a tener en cuenta, ¿no? Si el producto que nosotros estamos creando apunta a un perfil de usuarios que conoce la tecnología, lo ideal sería hacer testeos con participantes similares a este perfil, o sea, similares a usuarios que realmente conocen lo que es realidad virtual, realidad mixta. Pero bueno, por otro lado, si el producto apunta a alguien, está dirigido a alguien que no conoce, entonces hay que realizar una introducción y también tener en cuenta este tema de los errores, que vamos a hablar un poquito después, ¿no? Hay siempre fallas o errores que se producen al finalizar un testeo, durante un testeo. Entonces, es importante saber por qué se realizan, por qué suceden o surgen esos errores. Si es por un problema con la interfaz, si es por un problema con la tecnología, si es por un problema con la redacción de las tareas, con el guión que nosotros le presentamos, si falla algo de parte nuestra o si en realidad es que la persona necesita una introducción porque necesita conocer un poco más sobre la tecnología que está a punto de testear, ¿no? Pero bueno, hablamos mucho de la palabra testeos. Bueno, ¿qué son los testeos? Por si no queda del todo claro esto. Para eso voy a hacer una brevísima introducción de lo que es el proceso de pensamiento de diseño, de design thinking. Generalmente las materias que yo suelo dar las basamos siempre en este proceso. Tiene básicamente 5 etapas. Una es donde empatizamos con las personas, donde hacemos mucho research. Hay un poco de relevamiento de escritorio que hacemos, pero también de relevamiento de usuarios. Hacemos encuestas, entrevistas, focus group, es decir, utilizamos distintas herramientas como para poder conocer mucho más a las personas y empatizar con ellas, porque básicamente muchas de ellas van a ser personas a las cuales nos vamos a estar dirigiendo. Después tenemos un proceso más de una instancia, una etapa más de definición, donde vamos a encontrar ahí realmente cuál es el problema o el desafío que el problema que vamos a solucionar o el desafío que vamos a atravesar, ¿no? Y una instancia más de ideación, donde empezamos de alguna manera, elaborar o encontrar ideas que nos permitan solucionar ese problema o cubrir esas necesidades de las personas para las cuales vamos a estar trabajando. Y finalmente tenemos toda una parte de prototipado, y este prototipado, ¿qué sería? Bueno, básicamente poner, como digo siempre, las manos en la masa, ponernos a laburar y ponernos a hacer el prototipo o la maqueta o el boceto de este producto que nosotros vamos a estar construyendo para más adelante empezar a validarlo, hacer estas pruebas de usabilidad de las que estamos hablando, que no son más que pruebas donde vamos a llamar a distintas personas usuarias a que justamente testen o prueben el producto que estamos haciendo y nos den comentarios para poder iterar y mejorar. Este es un proceso cíclico porque, bueno, básicamente mientras estamos validando, mientras estamos haciendo estas pruebas, ya estamos empatizando nuevamente con las personas, estamos haciendo una investigación porque la instancia de validación también es una instancia de research, para lo cual después encontraremos nuevos problemas y tendremos nuevas ideas y haremos un rediseño y demás. Esto es algo cíclico que en el mejor de los casos no se termina nunca. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es un testeo? Bueno, un testeo o una prueba de usabilidad sirve para identificar problemas de usabilidad en una interfaz y luego tomar decisiones de diseño en base a los resultados de estas pruebas. Pero bueno, así como tuvimos que aclarar un poco la palabra testeos, ¿de qué se trata la palabra usabilidad? Que también la estamos mencionando todo el tiempo. Bueno, la usabilidad es un atributo de calidad de un producto que tiene que ver básicamente con la facilidad, como para resumir, ¿no?, y sintetizar y explicarlo muy rápida y sencillamente, la facilidad con la que una persona puede usar un objeto, producto, sistema, servicio, etc. ¿Qué tan fácil es para esa persona utilizarlo? Dentro de la palabra usabilidad se engloban en realidad 1.000.000 de cosas más, pero básicamente lo podemos resumir de esta manera. Hay varios tipos de testeos, acá aparecen algunos, hay tracking, A/B test, hay algunos que nosotros conocemos como usuarios, en algunos casos sí, en otros casos ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo parte de un testeo.
algunos nos dan distintos tipos de resultados, algunos más cuantitativos, otros más cualitativos. Bueno, ¿cuál vamos a usar? Depende en gran medida de cuál es la necesidad de información que nosotros tenemos, cuál es el objetivo puntual de este testeo y por otro lado en qué etapa está o en qué grado de avance se encuentra este proyecto. Nosotros vamos a estar hablando en este caso principalmente de los testeos moderados presenciales. ¿Y qué son esos testeos? Bueno, una prueba de usabilidad moderada tiene que ver, como decía hace un ratito, con invitar a personas que tengan que ver con el perfil de usuarios al que nosotros estamos apuntando para que prueben nuestro producto, nuestro servicio, nuestro objeto, nuestra aplicación y nos brinden comentarios sobre esto, nos den comentarios sobre qué tan fácil es para estas personas utilizarlo. Entonces nosotros vamos a estar escuchando todo el tiempo esos comentarios, viendo todo el tiempo de qué manera se van manejando con este prototipo. Vamos a ir observando todo, vamos a ir documentando todo y básicamente investigando, que es en realidad de lo que se trata los testeos, y sacando finalmente conclusiones, haciendo un análisis y sacando conclusiones que nos va a permitir finalmente mejorar nuestro prototipo, ¿no? Hacer lo que se llama iteración, iterar el prototipo y hacer modificaciones en base a lo que fuimos aprendiendo de los testeos y por lo tanto poder mejorarlo. ¿Con cuántos usuarios se recomienda testear? Bueno, se recomienda testear con 5 usuarios por cada una de esas sesiones de testeos. No lo digo yo, lo dice el señor Nielsen, que apareció hace un ratito, porque dice que con 5 usuarios se releva el 80% de los problemas de usabilidad. Quiere decir que si nosotros, a ver si lo puedo marcar por acá, con un usuario solo que testee nuestro producto, servicio, sistema, lo que sea, vamos a detectar algunos problemas, los más importantes. Con el segundo usuario ya vamos a encontrar algunos problemas más, por supuesto que algunos se van a repetir. Con el tercer usuario se van a repetir muchos de los problemas que encontraron el primero y el segundo y seguramente se encuentre alguno más. Pero ya a medida que vamos avanzando, los problemas que se van encontrando se empiezan a repetir todo el tiempo y empezamos a tener un gasto de tiempo y de plata, de dinero, que no nos va a dar mucho mayor resultado, no nos va a dar muchos hallazgos ni aprendizajes nuevos, más que lo que aprendimos con los primeros 5 usuarios. Por lo tanto, lo que dice Jacob Nielsen es que si tuviéramos la oportunidad de testear con 10 usuarios, bueno, conviene testear primero con 5, después hacer unas modificaciones, una iteración en el prototipo y testear con otros nuevos 5 usuarios, pero en una segunda sesión de testeo de usabilidad donde podamos encontrar realmente a partir del nuevo prototipo ya rediseñado, mejorado, encontrar nuevos problemas. Vamos a ver, como para cortar un poquito con tanta teoría, algunos ejemplos básicos de testeos de interfaces, todavía sin meternos en 3 dimensiones, sin meternos en realidad virtual, un poquito de lo que es testeos de interfaces en 2 dimensiones. El testeo de una aplicación o web app en baja fidelidad, como para que más o menos se vayan involucrando un poquito en de qué se trata esto, ¿no? Es algo que, como decimos siempre, una frase que decimos siempre en diseño UX es fallar rápido y barato, que tiene que ver con el prototipado en baja fidelidad, que es lo que estamos viendo, y con los testeos siguientes. El usuario en este caso estaría proporcionando estos comentarios sobre qué es lo que va haciendo, qué es lo que va pensando, qué es lo que piensa que va a suceder a medida que va efectuando estas acciones para cumplir con una tarea, y nosotros iremos mejorando después los prototipos. Acá tenemos también algunos ejemplos de lo que son prototipos en baja fidelidad. ¿Qué quiere decir baja fidelidad? Quiere decir que no es demasiado fiel al producto final, que está hecho en blanco y negro, a mano, papeles recortados, no hay interfaces digitales, no hay interacción, el contenido todavía es demasiado básico o simulado. Solo estamos probando una idea y nada más que eso.
Acá vemos uno un poquito más interesante. También para ver, lleva laburo, ¿no? Lleva trabajo. Puede hacer una prueba en una interfaz que ni siquiera es digital. El usuario pueda cumplir con determinada tarea y nosotros, mano, ir haciendo algunos cambios. Vamos avanzando un poquito. Está bueno que se puedan ver completos si les interesa. Es el trabajo que hay del otro lado, ¿no? Por supuesto que es menos trabajo y es menos tiempo que hacer esto en computadora, con sistemas, con tecnología, con desarrollo, pero así todo lleva trabajo, ¿no? La idea es que el usuario pueda probar entonces, en este caso, este juego. Así que bueno, conociendo un poquito sobre los testeos en general, a ver cuáles son los pasos para testear, ya siendo mucho más específicos con lo que es realidad aumentada, perdón, realidad virtual, realidad mixta. Aplica un poquito también para realidad aumentada, pero más que nada para esto. Pero antes de los pasos, y prometo que en el próximo slide arrancamos con el primer paso, pero antes de eso vamos a hacer un momentito de recordar de qué se trata la palabra interfaz, porque básicamente lo que estamos testeando es una interfaz. Y para que haya una interfaz necesitamos estos tres circulitos que aparecen acá en los ángulos del triángulo. Por un lado necesitamos un dispositivo, por otro lado necesitamos un usuario y por otro lado necesitamos una tarea. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un testeo con un dispositivo. En algunos casos será el dispositivo final, Oculus, MetaQuest, HoloLens o lo que sea, o tal vez un papel, un cartón. Eso también sirve como dispositivo para testeos que son en menor fidelidad, como los que vimos hace un ratito en 2D. Necesitamos también una tarea, o sea, nosotros vamos a darle el dispositivo al usuario y necesitamos pedirle que haga algo para que pueda probar esa interfaz. Tenemos que darle una tarea concreta, decirle qué es lo que nosotros necesitamos que intente hacer, qué es lo que nosotros necesitamos que pruebe. Y esa tarea tendría que estar alineada con un objetivo del usuario, ¿no? El usuario en algún momento, en alguna ocasión, tiene que querer hacer tal o cual cosa, entonces nosotros lo que hacemos es, en este caso, darle una tarea que tenga que ver con ese objetivo que podría llegar a tener el usuario más adelante. Y bueno, la palabra usuario justamente, ¿no? Si tenemos un dispositivo y tenemos una tarea pero no hay ningún usuario, no sirve de nada, no hay interfaz, no se puede hacer testeo. Bueno, en definitiva necesitamos un dispositivo o una tarea y también un usuario que pueda hacer esa tarea en ese dispositivo. Cuando tenemos estas tres cosas, podemos decir que hay interfaz y por lo tanto podemos hacer estos testeos de usabilidad. Primer paso, bueno, vamos a seleccionar participantes, elegir quiénes son las personas que se corresponden con nuestros arquetipos de personas, justamente, ¿no? Con nuestras personas ya validadas, básicamente con el público o podríamos decir la audiencia, target, por decirlo en otras palabras, de nuestro producto. Y tenemos que elegir algunas personas que son las que nos van a ayudar, las que van a ser parte de este testeo, ¿no? Y venir y darnos su tiempo, sus comentarios sobre el uso de ese prototipo. Idealmente acá no tendrían que tener conocimientos sobre el proyecto completo para que el testeo no salga con resultados sucios, ¿no? Deberían estas personas no conocer nada sobre el proyecto y en la medida de lo posible ser lo más cercano posible a las características de las personas a las cuales nosotros nos vamos a dirigir.
Bueno, segundo paso, determinar espacio y materiales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer estos testeos? Vamos a necesitar, en fidelidades visuales que son muy altas, generalmente los prototipos ya están programados, ¿no? Ya tienen un grado de desarrollo en el dispositivo en el que se van a utilizar, entonces tal vez podemos darle directamente el aparato, ¿no? Como para que lo teste. Pero por otro lado, en fidelidades más bajas es necesario mayor despliegue porque vamos a necesitar papeles, cartones, cinta, marcadores gruesos, objetos en general, no sé, eh, caños muchas veces, maderas, pizarras. Un espacio amplio es súper importante, ¿no? Si el usuario se va a tener que mover, bueno, un espacio realmente donde el usuario se pueda mover, una preparación del contexto. Vamos a necesitar bastante de esos materiales como para que los usuarios puedan cumplir con esa tarea que nosotros le vamos a pedir que haga. Luego tenemos la definición de los roles. Bueno, ¿qué son los roles? Son roles internos que nosotros nos proponemos en el equipo de trabajo porque necesitamos tener por lo menos 3 personas. Una persona que va a ser de facilitadora o facilitador, que básicamente es la persona que va a estar hablando con el usuario todo el tiempo. La persona con la que más cómoda se tiene que sentir el usuario, la que le va a decir las tareas que tiene que hacer. Después vamos a necesitar otra persona que va a ser de observador u observadora. ¿Quién es esa persona? Es quien va a documentar básicamente los resultados y estar también atento a que las cosas vayan sucediendo bien, que no hay nada que se trabe, que no haya problemas en el medio, va a estar controlando los tiempos, va a estar anotando las cosas. Y vamos a necesitar una tercera persona que se llama sistema, o le decimos sistema o computadora. Generalmente cuando hacemos un testeo con prototipos en baja o en media fidelidad, como el programa o la aplicación, el producto no está desarrollado todavía, necesitamos hacer estos cambios de pantallas o cambios en la interfaz, en los componentes, movimientos de objetos que representan tal vez partes de la interfaz y por lo tanto para eso necesitamos una persona como mínimo que haga todo eso. Como vimos hace un ratito, una persona que mueva los pedazos de cartón, de papel, etc. En algunos casos es una persona, en algunos casos es todavía más. Después, bueno, vamos a necesitar definir de antemano los criterios de conversión, básicamente para que la persona que hace el sistema, como también así el facilitador, sepan de qué manera continuar con su trabajo, ¿no? Cuáles son los criterios de conversión o qué son. Y son básicamente la definición de cuándo el usuario concreta la tarea, cuándo el usuario terminó de hacer esa tarea, que es básicamente cuando el facilitador le le hace consultas o preguntas al usuario, cuando se puede lanzar la próxima tarea para testear. Ese es básicamente el criterio de conversión, ¿no? Cuando la tarea se concretó. Y también los tiempos, o sea, cuánto tiempo es razonable para cada tarea, para poder saber también cuándo cortar el testeo si una tarea realmente no se está concretando, ¿no? De esta manera, calculando bien esos tiempos, podemos tomar correctamente o coherentemente las métricas de eficacia y de eficiencia. Después también vamos a redactar el guión, por supuesto, estamos en los pasos previos al testeo y un paso súper importante es redactar el guión, que va a incluir varias partes, lo vamos a ver hace un ratito, lo vamos a ver dentro de un ratito, perdón. A diferencia de los testeos de interfaces en 2D, este guión incluye algunas cositas más. Entre otras, necesita este tiempo de descubrimiento, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de descubrimiento? Bueno, al encontrarnos en un entorno de 360 grados, en realidad virtual o mixta, el usuario recibe mucha información que tiene que poder procesarla para poder descubrir en qué escena se encuentra, en qué parte se encuentra. Esto sucede muy especialmente en realidad virtual, por ahí no tanto en realidad mixta. Y este tiempo suele ser de más o menos 15 segundos que le tenemos que dar al usuario para que
empiece a conocer un poco el mundo virtual en el que se encuentra inmerso. Una vez que tenemos todo esto, bueno, a correr el testeo. Se larga el testeo y lo que vamos a hacer es leer escenarios y tareas. Le vamos a leer un escenario que básicamente es el contexto en el cual se va a encontrar el usuario. El usuario se va a tener que imaginar que se encuentra en determinado lugar, en determinada situación. Y le vamos a pedir que haga determinada tarea, ¿no? Que no tenemos que mencionarle cómo tiene que hacer esas tareas. Sí tenemos que pedirle que haga determinada tarea, pero no cómo tiene que hacerla. Y mientras tanto el observador va a ir documentando todo el proceso. El facilitador también tiene que chequear que se esté cumpliendo este protocolo que llamamos pensar en voz alta. Le vamos a pedir al usuario que diga todo lo que se le viene a la mente y la persona que hace el sistema tiene que estar atenta a los cambios a realizar en la interfaz, en la visión del usuario, ¿no? ¿Qué es lo que el usuario va a ver? Eso la persona que hace de sistema o de computadora lo va a tener que ir cambiando. Para ir terminando, una vez que terminamos con los escenarios y tareas, le vamos a realizar el cuestionario SSQ. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto, pero permite analizar si el usuario fue afectado por algún síntoma de malestar o de mareo tras el uso del dispositivo, ¿no? Esto nos permite, después de varias iteraciones, anticiparnos a poder evitar esto del motion sickness que hablábamos hace un ratito y que ahora vamos a volver a profundizar. Por último, realizar una entrevista o relevo cualitativo que, más allá de este cuestionario SSQ, hay varias cuestiones relacionadas con el entorno de realidad virtual o también con lo que es la interfaz, tanto en realidad virtual como en realidad mixta, donde en este momento final del testeo se deben hacer preguntas con respecto a lo que es el storytelling, características, funcionalidades, la interfaz, etc. Recordemos que el testeo moderado es una herramienta de research principalmente cualitativa, entonces es ideal poder obtener toda la información que el usuario nos pueda brindar tras el uso de este prototipo que nosotros le estamos pidiendo que pruebe. Así que bueno, vamos a detallar un poquito sobre el guión, que es importante hacer foco sobre esto. El guión detalla básicamente todo lo que se le va a decir al usuario y lo vamos a dividir en 6 partes. Cabe aclarar que el guión es el mismo para todos los usuarios del mismo arquetipo. Nosotros vamos a llamar a varias personas, una atrás de la otra. Por supuesto que los testeos no se hacen todos juntos. Entonces llamamos a un usuario, después al otro, después al otro. Si esos usuarios son del mismo arquetipo, tienen el mismo perfil, entonces le vamos a dar el mismo guión. Le vamos a leer exactamente lo mismo, pedirle que haga exactamente lo mismo. En este guión, que vamos a dividir en 6 partes, tenemos una primera introducción. La introducción es fundamental para que el usuario entienda qué es lo que está haciendo y qué es lo que tiene que hacer. Es fundamental o esencial empatizar con el usuario en este momento, generar un buen clima, porque acá es cuando empezamos, cuando iniciamos el testeo, para que el testeo salga bien. Entonces la introducción básicamente es una de las partes más importantes del guión. Lo que vamos a hacer acá es, también lo vamos como a subdividir en varias partes, ¿no? Algunas cosas importantes a hacer, darle la bienvenida, presentarnos, pedir consentimiento para grabar, porque los testeos se graban en audio y en video, incluso a más de una cámara idealmente. Pedirle al usuario que piense en voz alta, que diga todo lo que se le viene a la cabeza, que diga todo lo que está pensando. Le vamos a avisar que esto es un prototipo, por supuesto, que hay cosas que no están terminadas, que hay cosas que se va a tener que imaginar y hacer un esfuerzo más de lo normal. Vamos a hacer hincapié en que no estamos evaluando al participante, sino que esa persona está poniendo a prueba nuestro prototipo, ¿sí? Pero no estamos evaluando a la persona y esto es súper importante indicárselo en la introducción. Y vamos a también indicar que no hay respuestas correctas ni incorrectas para que se sienta libre de decir todo lo que se le viene a la cabeza mientras lo va utilizando. Tenemos un segundo momento que es el de una conversación previa que vamos a tener, justamente para obtener información sobre el participante. Nos permite esto entender cuánto se corresponde esa persona con el arquetipo y cuánto podemos tener en cuenta los resultados, ¿no? Acá es súper importante mantener una charla fluida, lejos de que parezca un cuestionario, que sea justamente una charla, una conversación. Por lo tanto, casi siempre arrancamos con alguna pregunta o algún rompehielo o algo así, un chiste, ¿no?
Seguimos con unas preguntas iniciales, preguntas básicas, nombre, edad, zona donde vive, de qué trabaja. Algunas preguntas un poco más enfocadas, que tienen más que ver con la temática sobre la cual estamos trabajando nuestro producto, que esto también nos permite validar un poco el arquetipo, ¿no?, de persona. Y algunas preguntas que son un poco más técnicas. ¿Qué relación tiene con la tecnología, con realidad virtual, con realidad mixta, con la realidad extendida en general? ¿Qué sistema operativo tiene? Si tiene alguno de estos aparatos, si probó alguna aplicación o producto de realidad extendida, etc. Después tenemos este tiempo de descubrimiento que dijimos hace un ratito, este tiempo que es súper importante, que suele ser de unos 15 segundos más o menos, para que el usuario conozca un poco la escena, se ubique en tiempo y forma. Esto es especial en realidad virtual, aunque también un poco sucede en realidad mixta. Es un tiempo que le tenemos que dejar al usuario tranquilo como para que pueda ubicarse ahí adentro, ¿no?, en ese mundo. Después vamos a pasar ya al momento de pedirle que haga estas tareas. Esta es la parte crucial del guión, es la parte más importante de todas. En este momento tenemos que poner en contexto al participante, como dijimos hace un ratito, pedirle que se imagine una situación y luego que realice una tarea específica. Le vamos a leer uno o más escenarios, un contexto, situación, y las tareas. Pedirle que haga seguramente más de una tarea. Tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer, como dijimos hace un ratito, pero no podemos decirle cómo tiene que hacerlo. Después tenemos el momento de relevamiento final, este relevo cualitativo que hacemos sobre el comportamiento, conocer un poco qué es lo que entendió de esto, qué es lo que no entendió, qué le pareció, si le gustó, si no le gustó, etc. Y también un relevo un poco más cuantitativo, donde se puede empezar a tomar algunas métricas, especialmente de satisfacción. Se pueden hacer algunas preguntas, incluso para que el usuario pueda votar o puntuar nuestro producto. También en este momento se realiza este cuestionario SSQ, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y por último tenemos el momento de agradecimiento. Le damos un cálido agradecimiento al participante por esta gran ayuda que nos acaba de brindar. Y de ser necesario, muchas veces le entregamos algún incentivo, algún obsequio, si corresponde, si es que estaba previsto hacerlo, y lo despedimos. Muchas gracias. Vamos a continuar hablando un poquitito de lo que es motion sickness, porque estuvimos mencionando un poco sobre esto. Esto ya empieza a ser mucho más específico de lo que es realidad virtual y mixta, más puntualmente de realidad virtual. Estamos hablando de lo que es el mareo por movimiento con este hermoso emoji que nos acompaña. Y para esto vamos a volver a un videito de una charla TED que es súper significativa. Can you read in the car? If so, consider yourself pretty lucky. For about 1/3 of the population, looking at a book while moving along in a car, or boat, or train, or plane, quickly makes them sick to their stomach. But why do we get motion sickness in the first place? Well, believe it or not, scientists aren't exactly sure. The most common theory has to do with mismatched sensory signals. When you travel in a car, your body's getting two very different messages. Your eyes are seeing the inside of the vehicle, which doesn't seem to be moving. Meanwhile, your ear is actually telling your brain that you're accelerating. Wait, your ear? Yeah, your ear actually has another important function besides hearing. In its innermost part lies a group of structures known as the vestibular system, which gives us our sense of balance and movement. Inside there are 3 semicircular tubules that can sense rotation, one for each dimension of space. And there are also 2 hairline sacs that are filled with fluid. So when you move, the fluid shifts and tickles the hairs, telling your brain whether you're moving horizontally or vertically. With all these combined, your body can sense which direction you're moving in, how much you've accelerated, even at what angle. So when you're in the car, your vestibular system correctly senses your movement, but your eyes don't see it, especially if they're glued to a book. The opposite can happen too. Say you're sitting in a movie theater and the camera makes a broad, sweeping move. This time, it's your eyes that think you're moving, while your ear knows that you're sitting still. But why does this conflicting information have to make us feel so terrible? Scientists aren't sure about that either, but they think that there's an evolutionary explanation. You see, both fast-moving vehicles and video recordings have only existed in the last couple of centuries, barely a blink in evolutionary time. For most of our history, there just wasn't that much that could cause this kind of sensory mix-up. Except for poisons. And because poisons are not the best thing for survival, our bodies evolved a very direct, but not very pleasant way to get rid of whatever we might have eaten that was causing the confusion. This theory seems pretty reasonable, but it leaves a lot of things unexplained, like why women are more affected by motion sickness than men, or why passengers get more nauseous than drivers.
Another theory suggests that the cause may have more to do with the way some unfamiliar situations make it harder to maintain our natural body posture. Studies have shown that being immersed in water or just changing your stance can greatly reduce the effects of motion sickness. But again, we don't really know what's going on. We all do know some of the more common remedies for car queasiness, looking at the horizon, chewing gum, taking over-the-counter pills, but none of these are totally reliable, nor can they handle really intense motion sickness. And sometimes the stakes are far higher than just not being bored during a long car ride. At NASA, where astronauts are hurtled into space at 17,000 miles per hour, motion sickness is a serious problem. So, in addition to researching the latest space-age technologies, NASA also spends a lot of time trying to figure out how to keep astronauts from vomiting up their carefully prepared space rations. Much like understanding the mysteries of sleep or curing the common cold, motion sickness remains one of those seemingly simple problems that, despite amazing scientific progress, we still know very little about. Perhaps one day the exact cause of motion sickness will be found, and with it, a completely effective way to prevent it. But that day is still on the horizon. Bueno, bien, entonces tal como vimos, el motion sickness o mareo por movimiento se produce cuando hay una discrepancia entre lo que una diferencia entre lo que el cerebro espera sentir y lo que realmente se experimenta a través de los sentidos. Esto en general se da porque los sentidos que vienen de las distintas partes del cuerpo envían al cerebro señales que no son congruentes entre sí. En el caso de lo que es realidad extendida, más que nada, principalmente en realidad virtual, el cerebro recibe señales visuales que indican que el cuerpo está en movimiento, pero los demás sentidos, como el oído interno y los receptores de la piel, no lo están detectando. Entonces esto puede confundir al cerebro y causar síntomas como náuseas, mareo, sudoración, malestar general. Algunos factores que pueden aumentar la probabilidad de experimentar este mareo por movimiento, bueno, una tasa de fotogramas baja, una latencia alta, esto sería el tiempo que tarda la imagen en refrescarse, una experiencia de movimiento muy intenso, esto depende de cada una de las aplicaciones o programas o lo que sea que estemos testeando, y un diseño de experiencia que obviamente no esté adaptado a las capacidades individuales del usuario. ¿Cómo podemos prevenirlo o reducirlo? Bueno, tomar descansos regulares, evitar movimientos bruscos, experimentar lo que es la realidad virtual de manera gradual. Entonces, esto le permitiría darle tiempo al cerebro para adaptarse a esta experiencia y además utilizar dispositivos de realidad virtual que sean de alta calidad. Un poco en relación a este tema, cuestionario SSQ, que estuvimos hablando hace un ratito. Existe un cuestionario que lo utilizamos para valorar lo que es esta sintomatología adversa que tiene que ver con el uso de la realidad virtual. Digamos, detectar antes las posibles complicaciones que nos, digamos, las complicaciones, sí, del uso de un producto de realidad extendida es súper importante para, digamos, darle seguridad a las aplicaciones que realizamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso existe este cuestionario que lo que nos permite básicamente es minimizar estos riesgos vinculados al uso. Esto, bueno, son 16 preguntas estándar, no vamos a ver en detalle todo esto, que las dividimos en 3 grupos, ahora vamos a ver un poquito sobre esos grupos, y el usuario va a tener que ir respondiendo del 0 al 4. Esto fue desarrollado por el Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tenía que ver con los pilotos que usaban simuladores de vuelo. Lo vamos a pasar medio por arriba, pero estos son los tipos de síntomas que permiten detectar. Algunas preguntas en relación a lo que es náuseas y malestar, estas que aparecen por acá. Las dejo ahí un minutito para ver. Tenemos las que tienen que ver con vértigo y desorientación, vértigo, mareo, inestabilidad, etc. Y un último grupo de preguntas que tiene que ver con tensión y estrés, ¿sí? Ansiedad, confusión, dolor de cabeza, etc. Finalmente lo que hacemos entonces es recopilar y analizar las respuestas. Como dice acá, bueno, pasos: recopilación de respuestas, cálculo de puntuaciones, análisis de resultados, interpretación de los resultados y por último planes de acción e iteraciones que básicamente lo que nos permitirían es mejorar nuestro producto tratando de evitar estos problemas.
Bueno, y lo que queda de la charla básicamente es ver algunos videitos, videos de testeos en general. Vamos a tener algunos testeos de lo que es realidad extendida, un ejemplo de, por ejemplo, lo que es el código QR, cómo se puede testear, en este caso de una aplicación, una billetera virtual que estaba testeando el lugar, la distancia, el lugar donde podía estar este código QR, la distancia. Sabemos que no se puede descender en una estación de servicio del vehículo con el celular encendido, entonces las aplicaciones de pago con código QR requieren que uno utilice o escanee este código QR desde adentro del auto. Así que bueno, hay una cuestión ahí para testear distancias, tamaños del código, ubicaciones del auto y demás. Bueno, otros tipos de testeos donde empiezan a aparecer este tipo de herramientas que simulan, por ejemplo, un casco, ¿no? O que a donde se pueden colgar partes de la interfaz incluso, ¿sí? Este tipo de trabajo se hace porque básicamente utiliza bajo un recurso muy bajo, ¿no? Es decir, no cuesta ni mucho dinero ni mucho tiempo. Después, bueno, acá estamos viendo también, de nuevo, testeos en baja fidelidad, cartón, papeles, como podemos ver, hay mensajes de la interfaz que nosotros le podemos dar al usuario simplemente con escribirlos en el papel y cambiar de un papel a otro. Esta mano es de la persona que está haciendo de sistema o de computadora mientras el usuario está probando alguna que otra cosa. También podemos trabajar de esta manera, ¿no? Tan simple como un proyector, una interfaz visual que en este caso tiene una fidelidad muchísimo más elevada, ya son mockups o wireframes. También este tipo de cosas, ¿no? Cuando me puede aparecer algo sobre el brazo, sobre la mano, sobre un reloj, una paleta, la podemos tener impresa y que el usuario con un simple movimiento del brazo la pueda visualizar y pueda interactuar con ella. Este es un lindo videito que me gustaría que compartamos también completo para poder ver otro ejemplo. This is the user flow test for the prototype of menu placement, art placement, info panel, and artist panel. Will, open up the application. Okay, the menu system. Place it in a desired location. Okay, tap on an art piece and drag it to a desired location. The art piece is now locked in place on the board. User, go to art piece and look at it. Information appears. User selects information. The process of the art piece populates the wall. Select information again. Artist bio and info appears and replaces the process. End of user flow. Por supuesto que las tareas tienen que estar alineadas con los objetivos de los usuarios, ¿no? En este caso es simplemente un ejemplo de cómo testear este tipo de interfaces. Y acá vemos un ejemplo ya un poco más en alta fidelidad. Entonces estamos viendo al usuario realmente interactuando con lo que es la realidad virtual. El próximo ejemplo que vamos a ver es de unos estudiantes de la tesis de Wade. Vamos a adelantar un poquito.
En este caso estamos hablando de un proyecto de la tesis que se llamaba Arte Emerge, y una parte del proyecto, uno de los touchpoints, se llamaba Conexión Emerge. Acá están algunas de las cosas que iban testeando los estudiantes. Fíjense acá lo que va diciendo, en este caso la facilitadora, y ella es la usuaria. Es artistas emergentes, y en este caso estamos realizando un evento. El evento es un evento laboral que justamente se enfoca en la conexión entre artistas y contratantes. Tiene una parte como de galería, donde los contratantes pueden ver todo el arte y pueden, a través de nuestra aplicación, Pérez, y que vas a querer agendarla, digamos, en nuestra aplicación. Mi celular ya lo puedes usar. Acá se empiezan a testear las distancias. El usuario puede abrir su prototipo escaneando el código QR y continúa el testeo. Te resulta esta acción. Si lo pensé 2 veces, sí. Y en cuanto, digamos, a las pantallas, ¿qué crees que podrías como agregarle o proponer, digamos, para... Acá, digamos, que hay como una obra de arte. Ok. No sé, o sea, quizás, a ver... O sea, en esto, Sí, o de la interacción, lo que se te ocurra, digamos, dentro del evento. Bueno, todo esto va a ser grabado y yo te voy a dar mi celular para que pretendas la aplicación. Tenemos un mix acá de varios usuarios. Una reunión en unos boxes que hay dentro del mismo evento, digamos. O sea, hay una zona de galerías y una sola zona de conexión, digamos. Bueno, yo te voy a dar lo que... bueno, primero que nada... Bueno, yo te voy a traer la pantalla, digamos, que corresponde. Correspondería esta pantalla, y acá cambiaría de esta pantalla. También tenemos este tipo de testeo de otro de los equipos de la tesis, donde, como decíamos siempre, hay primero una introducción. No vamos a ver los 5 minutos de testeo, pero hay una introducción que se le hace al usuario y después empieza el momento del testeo. En este caso se testeaban algunas acciones que tenía que realizar el usuario. Tienes 2 opciones, seguir con tu misión o luchar, elegís. Luchar. Tienes que moverte de un lado al otro y pegar patadas en el aire. 3, 2, 1, listo. Ganaste, ahora tenés que continuar con tu misión. Encontraste al prisionero. Muy bien hecho, es hora de salir de acá. ¿Qué herramienta? También tenemos acá otro tipo de testeos muy en baja fidelidad. Se trataba de una aplicación de ciclismo, entonces el usuario simulaba tener un manubrio de la bicicleta. Ahí podemos ver este testeo. Ahí podemos ver un pedacito nomás de este testeo muy en baja fidelidad, donde del otro lado tenían entonces acá proyectándose algo similar a lo que estaría viendo el usuario en ese momento. En este caso, bueno, Matías, muchas gracias por ayudarnos. Cómo este producto comento fue que este es iterado. un Vemos prototipado de la una pantalla con aplicación que estamos nuevas realizando en modificaciones, un proyecto de la con otro facultad, usuario, que es la materia de proyectos seguramente con un audiovisuales guión más o menos interactivos. parecido, con Lo que nosotros tareas más o estamos menos similares, buscando diseñar, pero con un producto crean ya o que modificado, parezca, donde se le pide a puedan otro usuario desarrollar que aplicaciones, claro. nuevamente, Okay. o que Bueno, pruebe, ¿tenés mejor dicho, alguna duda tareas, antes de empezar? y el equipo nuevamente Perfecto. haciendo Lo que yo te voy a ofrecer sus es el análisis escenario, ¿sí? El sobre escenario estas justamente es tareas que vos estabas en un y sobre lo día, que te sucede en el levantaste, testeo y sobre los desayunaste. comentarios que nos da también el usuario. A ver qué circuitos hay. Irías a apretar el circuito. Sí. Eso andá diciéndome, si podés, cómo te moverías con la cabeza, ¿sí? Ok. Sí, se movería la cabeza y... Recordá que vos tenés un controlador, ¿sí? Que tenés un control y otro que te mide en el pedal, que es para la velocidad. Pero vos tenés la cabeza para apuntar y su controlador complementario, ¿sí? O sea, el controlcito acá.
Entonces vos irías con la cabeza al circuito. Sí. No, me gusta este. ¿Te gusta? Sí. Ahí le pondría botones. Podemos ver que en este caso la misma persona cumple el rol de facilitador y también de computadora o sistema que está cambiando las pantallas en Figma en este caso, a medida que el usuario va intentando hacer las tareas. Justamente este prototipo no está desarrollado, entonces es él la persona que tiene que hacer esos cambios de manera manual. ¿Qué pensás, que acá arranca? Vamos a dejar algunos videitos más como para que puedan visualizar en el link que voy a dejar al final de esta presentación con más ejemplos. Acá tenemos otro. Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Esteban. Esteban. Bueno, Esteban, primero que nada, gracias por prestarnos tu tiempo y tu disposición para esta actividad. Mi nombre es Violeta, soy parte del equipo de Enchinchar, que es un producto que estamos desarrollando y que hoy vamos a testear con un prototipo en baja fidelidad. La experiencia se trata de una plataforma en realidad virtual que lo que viene a hacer es emular. Bueno, las experiencias generalmente constan de un casco. En este caso, como vamos a usar una tecnología que es MetaQuest, también vamos a tener controles en las manos. Okay. Como esto es un prototipo en baja, como te contaba, la idea es como simular lo que serían los dispositivos reales. Al Por mismo lo tiempo tanto, explican sobre el va a testeo. requerir un poco de tu imaginación, porque vamos a tener esta gorra que va a simular el casco que vos después te vas a poner. Cada guante va a significar un control. De por la acá mano ya derecha, o sea, de tu empezamos a control hacer que el derecho, usuario vas a tener realice este las láser tareas. que toca. Bienvenido al aula de La persona que hace de sistema, que está moviendo todas las pantallas, buscando la parte de la interfaz que tiene que mostrar. ¿Cuál era mi otra tarea? Cargar la entrega. Ok. Cargar archivos. Y adelantando un Como poco presentación, para que la me duración haga del la video, bueno, corrección por acá para tenemos, la próxima clase. estamos Bueno, ya próximos ahora al como cierre. estamos, completaste todas tus tareas. No sé si querés seguir usando el prototipo o preferís ya terminar. No, prefiero dejarlo así. Bueno, Y muchas gracias por finalmente, participar. Y te quería hacer un par de preguntas el antes de momento de liberarte preguntas, que es acerca de este cómo viviste la experiencia, escenario cómo te final resultó, si hubo o relevo momentos en los que no cualitativo. entendiste cosas de la interfaz o si viste Vamos a cosas que dejar por ahí después los fallaban y videos que completos mejorarías. para que los puedan visualizar. Y dejamos también este videito que lo que van a poder hacer acá es ver Matías es tu nombre, ¿no? Bueno, mi nombre es este Violeta. producto iterado, Y te un comento poco para qué mejorado, estamos acá. en un Estamos nuevo testeo con otro mi usuario, equipo desarrollando una donde ya se testea de plataforma otra manera, con virtual otras que está tecnologías. pensada para que se puedan desarrollar clases virtuales de la materia de morfología. Ya está pensada tanto para estudiantes como para docentes. Esta experiencia lo que haría es replicar el aula de manera virtual para que puedan asistir de manera sincrónica los estudiantes y los docentes. Que está el botón en el Hay un espacio casco como de realidad tocar con la virtual mano. y Exactamente. tenemos Así que bueno, cuando la quieras, simulación arrancamos. de... Perdón, hay un casco simulando estas gafas de realidad virtual. La primera tarea era pasar del aula Tenemos general a la comisión. la simulación de lo que el usuario Exactamente. estaría viendo, Ok, supongo que lo primero que hago es tipo mi patrón de donde contraseña. estas pantallas Y ahí las va la van comisión, está ahí, cambiando, de este las lado. van cambiando las estudiantes. Yo lo haría todo con el dedo, tipo También a patrón y través de selección Figma, con el dedo. y el usuario irá Entonces, viendo después, es que no veo bien. diferentes cambios en este caso un celular que tiene ¿cuál en era el la tarea? cardboard, Corregir capaz algunas que cuestiones simularía lo que es para evitar realidad la luz virtual. y el material del objeto. Entonces estaría como, no sé, yo tipo... Finalmente se proporcionan algunos comentarios y con esto la interfaz que termina el que testeo. tienen que ver, yo tocar, saber, pues tirar, no sé, o sea, como manipular cosas para... Es como otra forma de aprender, tipo, además de verlo, porque está bien, era como que veía la teoría y decía así, buenísimo, pero necesito tipo la práctica.
Total. Entonces, a mí en estas materias, por ejemplo, morfo, veo que me arrepentía de haberlas hecho en virtual, quizás lo hubiese hecho así, pero historia o otras materias. Bueno, luego van a poder ver este video y toda la presentación. Les voy a pasar todo de manera completa. La presentación y otro material teórico más todos los videos. Pero bueno, a ver, para ir cerrando, ¿qué aprendimos hoy? Vimos un poco el tema de los testeos de usabilidad, la introducción a eso, de qué se trata, los pasos para hacer los testeos en VR o en realidad virtual o en realidad mixta. Hablamos un poco sobre el guión, las partes en las que se divide este guión, de qué se trata. Hablamos sobre motion sickness, este mareo por movimiento, y estuvimos charlando mínimamente sobre el cuestionario SSQ, que también tiene que ver con esto, los pasos, las preguntas. Hicimos o estuvimos viendo ejemplos sobre testeos de interfaces en 2D, algo un poco básico, y nos metimos un poco más en testeos de objetos y de situaciones diferentes y de testeos de interfaces en realidad extendida. La verdad que agradezco mucho haber estado del otro lado, haber estado escuchando, prestando atención. Nuevamente agradezco también a UADE por la oportunidad de ser parte de este evento del VR Day. Yo soy parte de la carrera de diseño multimedia y de interacción, pero bueno, no se olviden, existe también la carrera de diseño de productos interactivos y de realidad virtual, que también es súper innovadora y que tiene muchísimo que ver con todos estos temas en UADE, así que está bueno tener eso ahí. Agradezco nuevamente por la atención. Saben que voy a estar respondiendo consultas ahora a través de Discord, así que todo lo que quieran escribir o consultar, bueno, voy a estar ahí respondiendo. Me pueden agregar si quieren a Instagram también, ahí les dejo mi contacto, a Instagram, a LinkedIn, a Discord mismo, de donde quieran, porque está bueno empezar a generar estos canales de comunicación, de debate y de conocernos cada vez un poco más y participar cada vez más en este mundo de lo que es la realidad virtual. Muchas gracias por estar ahí y nada, sigan con este VR Day que está buenísimo. Nos vemos la próxima, en algún momento, en algún lugar. Adiós.